Bueno, soy la que le toca decir buenas tardes. Buenas tardes al público presente. Vamos a hablar acerca de un tema, compartir unos minutos, de una patología que es un poco contradictoria. ¿Por qué? Porque aunque se conoce muy bien su fisiopatología, se conoce bastante bien hasta genes asociados y se ha intentado buscar soluciones, sigue siendo un dolor de cabeza para los que ponen derivaciones, para lo que hacen tercer ventrículo, porque hay una línea muy estrecha y gris entre lo que produce el fallo o el éxito en los abordajes para estos pacientes, y hablamos de la hidrocefalia. Va a estar impartido por la doctora Rosely Rodríguez, soy de la escuela del Hospital General Plaza de la Salud, y vamos a compartir acerca de la eficiencia o la eficacia que tiene la tercer ventriculostomía endoscópica luego de que se produce un fallo en la colocación de una derivación ventriculoperitoneal. Como todos sabemos, la hidrocefalia es una alteración en la dinámica, no solamente de cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo, sino también puede ser en la reabsorción o en la producción. Esto tiene una tasa muy alta de afección, esto va desde un 0.85 aproximadamente por 1000 nacidos vivos. Algunos registran hasta 88 en cada 10.000 nacidos vivos, y la población más afectada es la pediátrica. Durante mucho tiempo se intentó tratar de corregir desde 1900, iniciando con Dandy, donde de primer inicio, de primera instancia, empezaron las coagulaciones o el tratamiento de los plexos coroideos, tratando de evitar la producción o disminuir la producción. La morbilidad y mortalidad era alta. Luego entonces viene Nixey y desarrolla el citoscopio, y algo que no estaba destinado para ser neuroquirúrgico, pues se usó para la neurocirugía. Y entonces se utiliza el endoscopio, el citoscopio en ese momento, pero Dandy, pese a que vio perfectamente la parte de los ventrículos, dice no tengo muy buenos resultados, y va a su práctica habitual. En esto entonces ya Mixter desarrolla un poco más, y aunque no registra los casos, sí ve que puede hacer una mejor visión y que intenta conectar el sistema ventricular a las cisternas basales. Más adelante Putman sí hizo registros de los mismos, trató 42 pacientes, 11 murieron, pero recordemos que esto data de mediados del 1900, donde la mayoría de los procedimientos neuroquirúrgicos eran un desafío. Del otro lado vemos que se empieza a desarrollar por Nulsen, Spitz, Holter, un grupo de derivaciones donde utilizaron catéter, y más adelante Spitz, por ejemplo, desarrolló la válvula unidireccional, y bueno, esto fue un boom. La mayoría abandonó la técnica de la tercer ventrículo y dijo no, lo que hay que usar son las derivaciones. Pero pasado el tiempo, entonces vemos cómo las derivaciones inician los fallos, las infecciones, y entonces Guiot dice no, hay que volver al anterior. Y luego del desarrollo del neuroendoscopio, que lo habló mi compañera anteriormente, que se utilizó perfectamente para la parte neuroquirúrgica, entonces sí se ve que hay una morbilidad menor y una mortalidad menor al utilizar el instrumento adecuado. Por lo tanto, a veces llegar al futuro o desarrollar la mejor técnica no es pasar de 0 a 1. Muchas veces, como un círculo, hay que unir las piezas que tenemos del equipo adecuado con ciertas técnicas que pueden dar resultado, y al unirla o entrelazarla, entonces podemos tener muy buenos resultados. Ya conocemos que la TB es una técnica quirúrgica endoscópica que se utiliza para comunicar el tercer ventrículo con la cisterna prepontina, y la DBP es también una técnica quirúrgica donde se utiliza un sistema de derivación que comunica el sistema ventricular con la parte peritoneal, que es un espacio que va a permitir la reabsorción. ¿Existe el paciente ideal? Se desarrollaron varios artículos intentando ver cuál es el paciente ideal para la TBE. Llegaron a algunas conclusiones donde se evidenció, se puso en manifiesto una tabla que es el score de efectividad o de éxito de la TBE, y en esa tabla pues entonces el acúmulo
del resultado total daba el traste con decir sí, va a tener una alta posibilidad o una probabilidad de efectividad o una baja probabilidad. Pensando en esto, entonces, en medio de una consulta con el doctor Roney Díaz, se habían realizado en el departamento varias tercer ventrículo en pacientes que se le había ofrecido en primera instancia la colocación de derivación ventrículo-peritoneal. Y llega la pregunta, ¿es efectivo o cómo han evolucionado? ¿Podemos plasmar estadísticamente si estos pacientes mejoraron, empeoraron o necesitaron otro procedimiento? Empezamos a buscar en las literaturas y nos dimos cuenta que esa pregunta se le había hecho mucha gente hace tiempo, desde el 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2024, todavía 23. Y efectivamente, todos estos estudios lo que intentaban describir es cómo evolucionaban las TBE, no solo en pacientes que habían presentado fallos, sino que comparaban, hacían estudios comparativos. Dentro de lo que más destacamos tenemos a O'Brien, a Melikian, a Sandoval, a Nails, cuya tasa de efectividad ellos ponen en pacientes con fallo de la DBP y que se le hace una tercer ventrículo en segunda instancia, va desde un 50% hasta un 80%. El que más presentó una tasa de efectividad fue Nails, que fue un 80%. Y como, bueno, ya saben la pregunta de interés, es la eficacia, o sea, ¿es eficaz realizar una tercer ventrículo secundaria luego de una falla de DBP? Los criterios de inclusión fue los pacientes que se le realizó el procedimiento, los criterios de exclusión que se le haya hecho el shunt extrahospitalario y pacientes que hayan recibido la TBE en primera instancia. Y los criterios de eficacia fueron el tiempo de disfunción, o sea, que haya disfuncionado en el tiempo que estudiamos, que haya desaparición de los síntomas clínicos, pero también radiológicos. Y de los hallazgos radiológicos utilizamos el índice de Evans. De todos los pacientes estudiados, cumplieron con el criterio 29 pacientes, pero solo tuvimos una muestra de 6. Y respecto a la técnica quirúrgica, aunque fueron hechos por varios neurocirujanos, en específico 3, se utilizaron puntos claves que se mantuvieron. Irrigación constante, el endoscopio fue rígido a 0 grado y siempre se utilizó un Fogarty. Esta es la técnica quirúrgica que ya ha sido descrita, de hecho se presentó el video hace un rato por la doctora Lisa Santiago. Ahí se ve cómo se realiza el ostoma, o sea, la apertura, se usa el Fogarty, se infla con solución salina, luego entonces se hace varias veces y se trata de evidenciar el signo de bandera. Si hay algún tipo de sangrado se trata de corregir con irrigación constante y por lo general entonces damos un vistazo por debajo de la perforación que se ve por lo general la arteria basilar. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? El 21 pacientes fue el grupo que tuvieron la TBE secundaria luego del fallo, que corresponden a 6 pacientes. La mayoría fueron femeninas de 83 años, o sea, de 83%, perdón, por debajo de los 10 años estuvo la distribución por edad en mayor proporción, para un 67%. Sintomatológicamente, lo que más se presentó fue disminución del Glasgow y los vómitos. Y todos los pacientes, luego de la TBE, mejoraron clínicamente. Sin embargo, solo el 83%, que es una tasa muy alta, tuvieron mejoría del síndrome de los hallazgos radiológicos, teniendo una disminución del índice de Evans. La tasa de éxito de este 21% que fue estudiado, en nuestro caso fue de un 50%.
Ahora bien, del 50% que se tuvo que reintervenir o ofrecer otro tratamiento, las causas que se asociaron en las 2/3 partes fue infección y en la tercera parte fue una obstrucción del sistema ventricular. Y esto es un dato importante, que todos presentaron disfunción antes de los 3 meses. Igual que en otros estudios, como el de O'Brien, que dice que la mayoría de los que van a presentar disfunciones la presentan tempranamente. Entonces, ¿en qué concluimos? Que la tasa de éxito de una ATV luego de un fallo de una DBP ronda unos 50%. La mejoría clínica fue el dato más fidedigno y de hecho fue el que cumplieron todos. Las 2/3 partes de los pacientes que le falló la TBE estuvieron o se presentaron menores de 1 año. Los fallos se presentaron menor de 3 meses y el fallo de la TBE estuvo más asociada, en pacientes obviamente con el fallo de la DBP anterior, estuvo más asociada a infecciones. Un dato importante es que no existe hasta la actualidad una asociación de variables que le diga al neurocirujano específicamente esto te va a hacer funcionar y esto te va a hacer fallar. O sea, existen score, pero no hay estudios objetivos con medidas estadísticas que nos confirmen esto. Y hay un dato importante que estuvo en la revisión, aunque no fue una de nuestras variables, pero mientras jugábamos con los datos pudimos ver, y es que el manejo de las derivaciones, o sea, de la derivación que falló, pudiese ser un factor asociado a que la TBE falle o no falle, porque habían otros estudios, el de Nails, que dividió la población en aquellos que se le dejó la DBP, en aquellos que se ligó la DBP y en aquellos que se les retiró la DBP. Que eso sería algo importante para un próximo estudio. Finalmente, como hallazgos incidentales, sí se vio que la TBE de manera primaria tiene un mayor éxito, que la tasa de fallo de la TBE por lo general se presenta temprano y que no existe una relación, por lo menos vista en nuestro estudio, entre ni la causa de la hidrocefalia, ni el tiempo de colocación de la DBP, ni la falla de la, o sea, relacionado con la falla de la TBE. Esta es la bibliografía que utilizamos y agradecemos la atención.